es el segundo vídeo que hacemos contando la historia de cómo papá Faruk llegó a España. Si no has visto el primer vídeo, está en mi perfil, te lo voy a dejar por aquí también, para que veas esa primera parte que fue toda la parte de cómo salió de Pakistán y la aventura que recorrió hasta llegar aquí. Y en este vídeo vamos a contar qué es lo que pasó una vez llegó a España. Así que papá Faruk, bienvenido de nuevo. Hola, muy buenos días. Bueno, yo aquí tengo mis preguntas preparadas y quiero que nos cuentes lo primero, que cuando llegaste aquí a España, ¿conocías a alguien en España o cómo fue eso? No, pues no conocía nada de España. Yo llegué a España por casualidad, porque yo iba a Canadá y desde allí conseguí visado de España, tránsito, entonces vine a España. No conocía nada de español ni conocía a nadie aquí en España. Pero no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero yo creo que afortunadamente llegué aquí a España y ¿Y te quedaste por qué es lo que te gustó España y por eso decidiste quedarte aquí o cómo fue eso? sí, cuando llegué aquí a España, la verdad que la gente, la amabilidad, la solidaridad, la gente que Spain, estaban we love. aquí, que me acogieron muy bien y llegué aquí a Córdoba y conocí gente maravillosa. No voy a nombrar porque si me olvida alguien sería injusto. Montón de gente. Sí, un nombre que quiero nombrar, que es la Vicky, que fue una gran amiga y me ayudó un montón. Vicky, ojalá recibas este mensaje porque nos acordamos muchísimo de ti todos, ¿vale? Y me imagino que si no conocías España, no conocías que iba a ser tu destino final, el idioma, no tendrías ni idea, ¿no? Nada de español, porque claro, ya aquí en Pakistán y España no hay ninguna vinculación, ¿no? Entonces tampoco hay ningún instituto Cervantes allí, o no había en aquel momento. Entonces no sabía nada de español y siempre había estudiado geografía, el continente europeo y Mm, España, claro. pero Nosotros allí en Pakistán sí que estudiamos el inglés, porque es el idioma oficial. La educación, de hecho, la tenemos en inglés, en la escuela y todo eso, pero no tiene nada que ver con el sí, español. E inglés, sí, pero español nada. español nada. Entonces, ¿cómo fue para ti llegar a un país y no tener ni idea? Y además tú llegaste adulto, porque nosotras, por ejemplo, llegamos pequeñas y nos metimos en el colegio y bueno, aunque no sabíamos, esa historia la podemos contar otro día también, pero para nosotras como niñas la integración fue más fácil, pero tú que llegaste, que tenías 20, ¿cuánto? 27, 28, 28, 28 28 años, llegas a un país, no conoces a nadie, no sabes el idioma. ¿Cómo son esos primeros días? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo te integras? ¿Cómo buscas amigos? Son todo desafíos y todo reto, ¿no? Que tenía que cumplirlo. Y sobre todo la necesidad, ¿no? Porque yo no tenía otra opción, volver a Pakistán y tenía que quedar aquí en España. En España, pues claro, los inmigrantes saben muy bien cuando llegan aquí a España, pues no tener papeles, no tener derecho, no tener ninguna posibilidad, menos amigos, menos familiares. Pero yo tuve mucha suerte que tuve muy buenos amigos. Entonces, Que conociste a personas como muy adecuadas desde el principio, ¿no? exactamente. Y eso yo me siento afortunado de tener esa relación y sigo manteniendo esa relación y esa gente me ayudaron un montón. Y luego también tuve otra suerte que yo cuando llegué año 90, año 91, ya me regularicé, ya tenía papel de residencia y trabajo. En principio, quería montar un negocio. Bueno, antes de eso quería, Bueno, tú mm, venías y cuéntanos un poquito, porque tú en Pakistán, ¿dónde trabajabas? claro, por eso, y eso iba a contar, ¿no? De parte de mi padre, éramos trabajadores, siempre hemos trabajado para alguien, como en el régimen general, para empresa o para funcionario, para banca y tal. Y de parte de mi madre, que fuimos muy emprendedores, que hay mucho comerciante, mucho. Entonces yo era más bien, yo terminé mi carrera yo tenía 20 años y enseguida, 2 años, trabajé como funcionario en el gobierno municipal allí, Government of Sindh. Y luego como que Siendo de la región de Pakistán. como ha habido tanta complicaciones, corrupción y tal, y mi padre,
era muy estricto en eso, me enseñó una persona honesta y así que no duré mucho en esa parte. Podía haber sido muy rico y hubiera ganado mucho dinero, pero no era mi motivo ni ético ni moral, no me gustaba eso. Valores ahí están. Así que lo dejé y empecé a trabajar en un banco. Estuve allí trabajando 6 años. Y 6 años, y luego después de 6 años de trabajar en el banco, bueno, aprendí muchas cosas de banca y finanza, y también terminé mi licenciatura en máster en economía y tal. Y luego, pues, cuando tuve 28 años, pues ya tuve que emigrar, una emigración un poco forzosa, y ya me vine a España. Claro, y esa parte de venir, de trabajar en un buen puesto, ganando bien en tu país, con tu idioma, te vienes a otro país que no sabes el idioma, estás sobreviviendo realmente, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu primer trabajo? Ya que tienes el permiso de residencia, ¿cuál es esa nueva aventura emprendedora en la que te montas? Bueno, eso es la sobrevivencia, ¿no? Que cuando llega a un sitio donde tiene que, primero hay que adaptarse a la realidad, no tener esa idea, ¿no? Que tú eres, yo qué sé, ingeniero y tienes que buscar trabajo como ingeniero y menos de eso no va a trabajar. Entonces yo quité esa idea de la mente y digo, bueno, pues aquí tengo que sobrevivir y trabajar lo que sea. Tuve suerte que me regularicé pronto. Primer año me dieron permiso de trabajo, pero desde que solicité permiso de trabajo hasta que me dieron, fueron 6 meses. Esos 6 meses fueron brutal. Entonces estuve aquí haciendo contacto con mis amigos, con la gente y tal. Porque ahí Pues no podías trabajar todavía, ¿no? no podía trabajar porque no tenía documento. Entonces, cuando me llegó un documento después de 6 meses, durante estos 6 meses, pues estuve allí intentando mandar currículum para distintos sitios para que me dieran precontrato de trabajo para regularizar mi situación. Pero tenía 2 hándicaps. Primero, no tenía permiso de trabajo. Segundo, no sabía español. Entonces, busqué las empresas que trabajaban en exportaciones, importaciones y necesitaban personas que hablaban inglés. Entonces, yo tenía un buen nivel de inglés, entonces, pues, mandé currículum en varias empresas, pero no tuve mucha suerte. En fin, a los 6 meses me llegó mi tarjeta de residencia. Yo había solicitado que iba a trabajar como agente comercial, pero me dan permiso de residencia y trabajo para trabajar como vendedor ambulante. Así que digo, bueno, vamos a ver. Bueno, eso es lo que tú has dicho antes, ¿no? De que la adaptación al final es lo que te queda. Dices, si me dan este permiso, tengo que aceptarlo, ¿no? Y a ver qué Claro, hago con esto. claro. Y mientras esos 6 meses que me llegué el permiso de residencia del trabajo, la verdad que tenía que sobrevivir. Sobrevivir tú y tu familia que estaba allí en Pakistán. Mi mujer embarazada. Y claro, que tenía que enviar un poco de dinero a ellos y tener trabajo allí era un poco difícil. Era difícil. Entonces, pues dije, bueno, el trabajo lo que haga, lo que me ofrezcan, ¿no? Entonces, pues me ofrecieron trabajo en el campo, coger aceituna. Entonces, bueno, pues bienvenido y me fui a coger aceituna en pleno mes de diciembre, Perfecto. un frío, frío Pero y tú bueno. feliz porque ya por lo menos podías trabajar. Sí, yo no tenía, la verdad, ningún trabajo lo veo mal, ¿no? Si te toca trabajar esto y tú puedes trabajar, ¿por qué no? Pero único que es, claro, saliendo de una dirección de banco y coger aceituna y además un frío, tan frío que no ni siquiera éramos guantes y el dueño que era un explotador, y tampoco no pagaba bien y las condiciones humanas vivir allí eran muy inhumanas. Agua caliente y tal. Entonces, pues éramos 6 personas, intentamos apañar lo que fuera y allí empezamos a trabajar y coger aceituna y cobrar malamente, no cotizar, no nada. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese trabajo? Tuve en ese trabajo casi 20 días y me dio cuenta que todo estaba saliendo mal. Primero, no tenemos permiso de trabajo, el dueño no nos paga bien, no estamos cotizando. Entonces se lo dije, mira, que me den dinero lo que he trabajado y yo no quiero seguir trabajando más. Y me vine a Córdoba, Vale, ¿porque eso dónde fue? en Adamuz. Que es un pueblo. ¿Y te dan permiso para la venta ambulante? ¿Y cuándo empieza esa aventura? Justo ese momento cuando llegué a Córdoba estaba claro, no conocía a nadie y tal, entonces busqué una asociación que se llamaba Córdoba Acoge,
de cual la directora María Teresa también le agradezco un montón, que me ayudó mucho. Y hablé con ella y planteé toda la situación y ella fue enseguida, empezó a mover y buscar trabajo y currículum y hablando con la gente y tal. Y bueno, a raíz de eso conocí más gente. Vicky la conocí allí en Córdoba Coge, que era voluntaria. Entonces ya me llegó permiso de residencia como vendedor ambulante. Ahora, pues claro, teniendo permiso de residencia, pero no tenía ni dinero, ni coche, ni puesto, ni nada. ¿Porque ibas a vender? Y iba a vender. Enseguida hablé con María Teresa y con Vicky y, la verdad que se portaron muy bien todos mis amigos que conocí en aquel día. Hicieron un co-funding, un poco de dinero, entonces me prestaron en aquel momento unos 300.000 pesetas, de Hizo lo 300.000 pesetas. ¿Eso cuánto de es lo en euros? cual en euro, pues, la verdad no sé, sí, Hace ya un montón de años, la equivalencia, 2000, menos, menos de 2.000 euros. O sí, sea, que empezaste un negocio con menos de 2.000 euros, 2000, haciendo crowdfunding de aquel año 1991, funding menos de 2.000 euros y empezó un negocio. unos de 2.000 euros, 1.500 euros era para comprar un vehículo de segunda mano. Nos quedamos con 500 euros 500 o euros. menos. Y fui a comprar el vehículo de segunda mano cuando recogí en Jaén y el camino a Córdoba se estropeó. No, porque se lo Entonces, compraste a un particular, a en una particular. No, persona. era el concesionario. Le llamé y ya por fin él vino, digo, bueno, pues no pasa nada. Él recogió el coche y me Ah, devolvió el menos dinero mal. y ya está. Entonces, pues ya busqué otro coche, más o menos en ese precio, un Seat Terra, me acuerdo, y por 500 euros, pues compré la mercancía de bisutería y una tablet, no, una mesa así de pequeña, una mesita de casa, así, pues ya está. A ir allí a la feria en Córdoba, alrededor de Córdoba, en Andalucía se hace mucha feria, porque no tenía permiso de licencia de poner en mercadillo el puesto. Sin embargo, en la feria, pues sí que tú pagabas y ya pues lo ponían. Entonces Ujú, empecé a trabajar allí en la feria, pero como que no era suficiente, entonces en la asociación Córdoba, pues también fui voluntario con María Teresa y desde allí planteamos, mira, ¿por qué no solicitamos al Ayuntamiento de Córdoba que nos faciliten? Porque claro, el permiso que nos llegó, a mí me llegó de 6 meses, dentro de 6 meses tenía que renovarlo y tenía que demostrar un año haber trabajado como vendedor ambulante. Digo, bueno, pues primero 6 meses ya tengo perdido. Y ahora 6 meses tengo que demostrar que he trabajado vendedor ambulante. sin licencia. Todavía, entonces, con esa situación planteamos una petición al Ayuntamiento de Córdoba y la verdad que se portaron muy bien y nos facilitaron 6 licencias para los inmigrantes. Uno de ellos fui yo y allí empecé a trabajar y empecé ya desde el primer día empecé a cotizar. Desde ese momento y hasta el día de hoy, yo no he faltado nada de cotizaciones a ese sistema de seguridad social. Y tú, entonces, cuando empiezas a vender, ¿ahí ya sabías algo más de español? Nada. ¿Todavía no sabías nada? Bueno, saludos un poco y tal, pero como dije que como venía de parte de mi padre, como trabajar en régimen general, de régimen de banco, que estuve trabajando en banco, nunca había vendido. Entonces aquí, pues después de esta feria, mercadillo y tal, ya cuando conseguí la licencia de mercadillo, pues hablé con, oh, soy economista también, entonces pues ya llegué a un acuerdo con un empresario aquí en Córdoba que importaba mucho producto de Inglaterra. Entonces yo le daba clases de inglés y él me dijo, bueno, pues yo tengo mucha mercancía, si tú quieres vender, digo, bueno, vale, sí, pues. El primer día cuando puse el mercadillo, el puesto, y yo tenía 2 millones de pesetas de mercancía. Hala, ¿sí? Y todo tenía puesto muy bien montado y tal, esos de por la mañana hasta por la tarde no vendí ni una peseta. ¿Por qué? ¿Qué Por pasó? porque, claro, la mentalidad de trabajar en régimen general y A tener que mentalidad vender de tú, ¿no? emprendedor y vendedor es muy diferente. Qué importante las estrategias de venta, qué A importante. aprendí en un día. Trabajando por la tarde no vendí nada, 2 millones de pesetas, puesto bien puesto, porque cuando gente venían aquí me preguntaban y decían, tenían el precio marcado, pero claro, no podía convencerle, no podía hablar, no podía charlar, entonces no vendí nada. Claro.
El día siguiente cambié la estrategia. Esto no funciona. Eso no funciona. Quite todo el precio, todo. Bueno, bonito y barato. La estrategia del mercado. Aprendí rápido cuando mis amigos familiares gitanas, aprendí rápido y desde ese momento empecé a vender bien y fui haciendo cliente fijo y fui cambiando la mercancía y fui ya, también soy un poco economista, entonces estudié un poco el mercadillo, el mercado, a ver qué vende, qué no se vende. ¿Cómo te ibas a diferenciar, no? ¿Qué producto ibas a tener diferente? Fundamentalmente porque todo el mundo vendía lo mismo, entonces digo, bueno, eso no es así, habrá que diferenciarse el producto y la verdad que gané mucho dinero y pagué todo mi impuesto, ¿eh? Eso sin duda. O sea, que montaste un negocio desde cero sin tener ningún tipo de habilidad, ni siquiera el idioma, y lo hiciste crecer, lo llevaste a tener pues tus finanzas bien, ganando buen dinero, pero nosotras seguíamos en Pakistán todavía, ¿verdad? Exactamente, Y sí. ya, ¿cómo fue el traernos a nosotras, ya que tenías aquí más estabilidad? ¿Cómo fue ese proceso? Mi gran preocupación, porque cuando llegué a España mi primer preferencia era traer a vosotras, a mi familia conmigo, porque yo soy de pensamiento que la familia siempre tiene que vivir junto. Y la distancia, era para mí muy difícil y lo llevo mal. Y además Entonces, en esa época recordamos que Internet, teléfonos móviles, no se sabía de eso, no teníamos comunicación de ningún tipo, nos llamábamos como una vez a la semana, una vez así, dábamos poquitos minutos y se cortaba eso, literalmente porque era por una cabina con una tarjeta. eso lo digo en los primeros 6 meses que todavía no había empezado a trabajar como vendedor ambulante, entonces era muy difícil. Entonces aquí en Córdoba también había una asociación de los salesianos que también me ayudaron para aprender español y además me daba un trabajo de caligrafía. Entonces caligrafiábamos a las camisetas y tal, y me ayudaban 15.000 pesetas al mes. Entonces, cuando cobraba esas 15.000 pesetas al mes, si le pedía que me daban 7.500 pesetas, moneda de 500 pesetas. ¿Por qué? Porque para la llamada de Pakistán entraba moneda de 500 pesetas y la mitad de mi sueldo. Llamaba una vez al Pakistán, 3 minutos de duración y se fundía la mitad de mi sueldo. 3 minutos para hablar con la mitad del sueldo, además era por una cabina telefónica que no era es que esto, claro, las personas a lo mejor más jóvenes no saben ni lo que es porque no las cabinas ya no existen Ya, prácticamente, pero nosotros sí recordamos de ir a la cabina, echar la moneda, hablar y 3 minutos exacto, por 7.500 en la mitad de tu sueldo, la que es mitad una de mi locura. sueldo. Y la mitad de mi sueldo, pues, comía pan y huevo. ¿Cuánto tiempo tardaste desde ya que empiezas a trabajar en traernos? ¿Cuántos años Sí, de fueron? año 92, 91 llegué y 92, en principio de 92 empecé a trabajar y seguir luchando que me traer mi familia. En año 94 por fin conseguí traer vosotros. Además, ahí tú solicitaste que te convalidaran tu titulación de Oh, Pakistán, ¿no? Esto también, claro, era licenciado en economía, tenía su máster en Pakistán, pero aquí todas esas titulaciones no eran válidas. cero. ¿Y tú fuiste la primera persona? Yo fui el primera persona aquí, no sé, el primer pakistaní en España o en Andalucía seguro. Yo creo que en España. Entonces solicité la La homologación o homologación. convalidación de mi título. Y dijeron, espérate, que esto Me nunca dicen, ha pasado. dicen, ¿Qué hacemos aquí? ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero eso todo en inglés. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, la University of Karachi. ¿Eso dónde es? Karachi, Pakistán, en Pakistán. Ah. Y ese máster, por University of Sindh. Ah, ¿eso qué es? Eso en Pakistán. Ah, vale. Entonces tenemos que solicitar información a estas universidades que tú hayas estudiado allí. Por eso necesitamos todo tu programa de tu estudio y allí en Pakistán eso apenas existe. Entonces yo tenía que conseguir todo el programa de mi, todo licenciatura, de todo máster, y eso tardaron casi año y medio, 2 años. Después de todo programa, cuando me llega en inglés, tenía que traducir en castellano y lo presenté mi homologación en año, creo que fue, no sé, 94, por ahí aproximadamente. Y en año 2001 me reconocen que yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresa, En porque el hace 2001. 2001.
pero tienes que hacer 3 asignaturas en la universidad española. Aquí. Entonces me matriculé en ETEA, gracias a mis profesores de ETEA, que no me cobraron, y me y me matricularon en 3 asignaturas: Economía española, Dirección estratégica y Dirección financiera. Y yo me matriculé y estudié y lo aprobé. Y año 2002 me homologaron mi título como licenciado en Dirección de Empresa. Administración y dirección de empresa. Y justo ese año me conseguí la nacionalidad española también por haber vivido Mm. 10 años en España. Proceso tan largo, Muy ¿no? largo. De convalidaciones. ¿Ahora es más rápido para personas? Porque sí, Ahora es mucho más rápido. Claro, aquel momento, en el año 91, yo creo que ha habido poca emigración y mucho menos de Pakistán, había poca gente. Entonces, ahora quizás en Barcelona, Madrid, hay más gente pakistaníes mm, que pueden homologar lo claro, más ya habrá rápido un posible. protocolo, ya hay un sistema Exactamente, creado, ya, entonces es sí, mucho sí. más rápido ese Dependiendo de proceso. qué universidad que hayan estudiado, entonces tiene que pedir Mm, los programas de estudio y tal. Entonces, sí, qué fuerte. ¿Fue fácil traernos a nosotros aquí, estando tú ya aquí, o también fue horrible, como horrible. ¿por qué? ¿Qué pasa? Una lucha continua porque, claro, yo vine motivo político. Entonces, primero, si solicito aquí el asilo político, eso no se sabe si te lo dan o no te lo dan. Y tardan años. Entonces, ha habido una otra oportunidad de regularización en año 1991. Yo opté por esta regularización y me dieron papeles. Pero claro, dando papeles eso, en aquel momento, agrupar tu familia o tú necesitabas, no sé, unos 4 o 5 años de esperar y cotizar. Entonces, yo seguía peleando y digo que, pues, yo quiero estar con mi familia y tal. Tuve suerte, cambió la ley en año 93 y solamente fueron 2 años de haber cotizado y vivido legalmente, podía solicitar. Entonces, Más o ya más o menos. menos cumplía ese requisito, pero claro que fue una tarea muy difícil y una pelea aquí con los funcionarios, con distintas asociaciones, el derecho humano y bueno, en todos los sentidos. Pero No, bueno, por fin, era un momento muy duro para mí. imagino que todo esto te ayudó a aprender el español, por lo menos, ¿verdad? ¿Cuánto Sí, tiempo claro. tardaste en ya hablar el idioma? La verdad que no mucho, aprendí lenguaje en la calle muy rápido, porque estando en mercadillo, reaccionando con la gente, aprende. La Pero lengua del lenguaje mercadillo. y yo, bueno, tenía inquietudes de estudiar más y tal, entonces me Claro, y la asignatura también que existe, ¿no? En sí, la NTA y como tal. cuando me matriculé en ETEA, pues ya, pues, empecé a aprender bien la gramática y como tenía que hacer la tesina en español y tal, y que, pues, ya aprendí bien español. ¿Verdad? Nosotros venimos de pequeña y tenemos acento cordobés realmente, pero él sigue manteniendo su acento pakistaní y le adoramos con eso, ¿eh? ¿Qué fue para ti lo más difícil de todo este proceso de la inmigración? Lo más difícil del proceso de migración que es que existe mucha frontera. Yo creo que por ser humano somos libres, deberíamos de estar en cualquier parte. Es un derecho fundamental que tenemos. Y además Entonces, cuando uno sale no cuando es uno sale sí, forzado, la mayoría de las veces es buscando algo, nunca porque tú cuando por lo menos yo lo siento, yo si estoy bien aquí en mi país y tengo mi trabajo y tengo mi familia, mi pareja, mis amistades, yo no voy a querer irme a otro jamás, sitio para empezar de cero. jamás, nadie va a Muy querer. complicado. Tú, a mí me gusta turismo. Yo antes de 91 he viajado mucho. Haciendo turismo, conocía prácticamente todo Asia. Y sigues haciéndolo, o sea, tú no paras. Sí, yo después de eso, yo sigo haciendo mucho turismo porque me encanta. Turismo es una cosa diferente que emigrar. Emigración es muy dura, porque tú tienes que ir primero tienes que pedir un visado, y ese es un proceso largo. Y dependiendo de tu situación, hombre, cuando yo estaba en banco, yo no tenía problema de tener visado y yo podía viajar fácilmente en cualquier sitio. Pero luego cuando tú quieres que no, yo tengo problema y quiero emigrar, nadie te acepta. Dice: "Oh, eso es una carga, no sé qué, no sé qué". Entonces, eso para mí es esa actitud burocrático internacional que existe en todo el mundo, no digo solamente en España, en todas las partes. Es muy duro y muy difícil y no
es inhumano que no me gusta. O sea, que es como un sentimiento quizás de que te están rechazando, ¿no? Te están impidiendo algo que tú estás necesitando, porque si Exacto. volvemos a que es desde una necesidad y no por turismo, y tú dices, oye, necesito ayuda, necesito ir a tu país para empezar allí, y tú me dices, no, ¿no? Aquí no eres bienvenido, Tú eres rechazan. Eso es bienvenido siempre cuando traes dólares. Oye, cuando tienes dinero. cuando no tiene dinero, entonces eres un pobre inmigrante y ya no queremos inmigrantes. Sin embargo, hablo de realidad de ahora, que la inmigración es tan necesaria. Si alguien lo niega, es un ignorante. En España, en Europa, la población está envejeciendo. Necesitan muchísimos trabajadores cualificados, profesionales, y existen en el mundo mucho. En España, gracias, bueno, ahora mismo que se van a regularizar más de medio millón de personas, y es una muy buena noticia para que lo regularicen y le den derecho, pero en general la inmigración es enriquecedora, no es mala, porque los mensajes que mandan muchos filósofos o distinta ideología son muy equivocados. Inmigración no es malo, inmigración es bueno, enriquecedor, y el futuro humano en todo el mundo es multicultural. ¿Quieren o no quieren? Eso va a ser. Sí, a mí además me parece muy enriquecedor también porque, por ejemplo, nuestra familia, que nosotros la hemos vivido en primera persona, el venir a otro país, empezar de cero, fue muy difícil para ti primero y luego la integración para nosotros, pero luego ha sido una cosa maravillosa, primero porque este país nos ha dado tanto, nos ha aceptado, nos ha abierto los brazos, pero también nosotras hemos seguido aportando aquí también. Exactamente. O sea, que nosotros vivimos aquí, hemos trabajado aquí, hemos vivido fuera también, pero hemos hecho también todo lo posible para devolver esto que nos ha ofrecido, ¿no? De hecho, que es la vida es dar y recibir. La vida no es solamente recibir. Aquí la imagen que le dan de los inmigrantes que vienen aquí solamente para recibir, ¿no? Es falso. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, yo he venido aquí desde año 91 hasta que me jubilé. No he faltado ni un euro lo que debo a la hacienda, a seguridad social, a cotizaciones. Yo he aportado todo y además le he aportado a tres otros, mis hijas, que están trabajando aquí, están cotizando, están trabajando, están dando servicio. Y, y- Y y que así es. es la imagen también muchas veces de ese inmigrante, ¿no? Para primero que hay un mensaje mucho quizás desde el odio o desde una perspectiva negativa de que vienen aquí y no es para trabajar, no es para aportar, es para quitar, es para tal. Y la mayoría de la gente que viene de otro país viene por una necesidad y probablemente tenga familia allí y necesiten trabajar aquí para poder mantenerse a ellos y enviar dinero a la familia. Entonces, son personas muy activas, no son personas que vengan aquí a no hacer nada, porque tienen una necesidad de supervivencia como tú la has tenido y la mayoría, no podemos decir 100%, pero la mayoría de las veces es así. Las personas que nosotros también hemos conocido que son emigrantes son personas súper trabajadoras, han venido aquí, han montado bien su negocio o han estudiado y se han puesto a trabajar por cuenta ajena y son personas súper trabajadoras. Yo creo que no conocemos a nadie que sea de otro país y que esté aquí haciendo el vago. Conocemos más personas de aquí haciendo el vago que personas quizás inmigrantes, ¿no? Entonces, ese también a veces yo creo que es importante dar ese mensaje de ver una realidad de personas que hemos emigrado y que Mira, no yo vago hay en todos en lados, todos sí. lados, que habrá inmigrantes que se aprovechan, no dudo que no lo hayan, pero muy poco. Habrá que ver la estadística, habrá que ver la estadística, lo que dicen, habrá que ver las cotizaciones, las inscripciones en seguridad social, y se ve claro, la realidad se ve muy claramente eso, ¿no? Y luego, yo he venido aquí, yo qué sé, yo de vendedor ambulante y me jubilo como un funcionario. Entonces, habrá inmigrantes de todas las cualidades, todas las cualificaciones, todas las especialidades. Habrá fontanero, habrá trabajadores de campo, habrá ingeniero, habrá médico, habrá de todo. Y todos estos aportan a la sociedad, al sistema. Y eso yo creo que es enriquecedor. Eso, negar esto es negar realidad. Totalmente. Y creo que no has llegado a decir qué fue lo más bueno, la aceptación, ¿no? Has dicho lo más difícil era quizá esa aceptación o esa dificultad de poder ir a otro sitio, ¿no? Como Sí, ser humano. sí, como ser humano, eso era más personal y más familiar, pues también otro.
doloroso experiencia que he tenido, porque yo quería traer mi familia, quería que viva conmigo, ¿no? Y mi mujer, ella cuando llegó aquí, ella era pakistaní y con 3 hijas pequeñas, y ella era un poco se asustó. El choque cultural Mira, no fue es por eso digo, ¿no? La gente cuando tú dónde crece, dónde desarrolla. Yo en Pakistán estaba súper cómodo con mi vida, hago un buen trabajo en el banco, con mi toda la comodidad, es mi hija, mi familia, ¿qué necesidad tengo salir de ahí? Ahora, si hay una necesidad real, tengo que salir y me he ido. Ahora, mi mujer, claro que sí. Si no está su marido, pobre, pues tiene que estar con su mujer, con su marido, según nuestra cultura, y la familia debería de estar junta. Entonces, cuando ella llegó aquí, 24, pues el choque cultural para ella fue muy fuerte, y ella no aceptó eso. Y para mí, yo llevaba 4 años luchando para que ellos vinieran. Y cuando llegó ella allí, digo, bueno, yo no puedo vivir aquí. Y digo: "Pero no, por favor, no lo diga eso". Y además digo: "No, no, que yo no". Entonces ella, pues, no pudo, pobre, no pudo soportar ese choque cultural y tal, y ya volvió. D Después de 9 meses por allí. Y eso fue para mí difícil. Fue una muy, se muy difícil. Sí, lo recordamos. Otro para otro vídeo nos da esa historia también. Y por último, papi, ¿cuál fue el aprendizaje más grande de todo este proceso para ti? ¿Qué es lo que te llevas ahora desde la experiencia de verlo ya también desde este lugar, ¿no? Después de tantos años. La experiencia más grande es, los seres humanos, yo creo que se han creado para adaptarse a los cambios. Yo he vivido en propia carne, ¿no? La adaptación, de salir de un lugar, y emigración es una palabra muy profunda que no se puede tomar de cero. Emigrar de un sitio a otro sitio, de un país a otro país, no es fácil. Tú tienes que empezar de nuevo y adaptar la realidad. Además, no solo adaptar, que tú tienes que respetar. Habrá muchas cosas, por ejemplo, yo qué sé, yo de religión, aunque no era tan practicante, yo era musulmán, y cuando llegué aquí, pues había mucha práctica bueno, de comer cerdo, beber alcohol y tal, esa cosa. En principio era un choque cultural muy fuerte para mí, pero luego, yo qué sé, yo fui bastante liberal y Y ahora tiene una bodega de vinos portugueses personal. Adaptación, sí, adaptación. es importante, hay que adaptarse y respetar donde tú vives, respeta esa norma, esa cultura, a esa gente, y además hacer que te respeten también, porque tampoco tú vives aquí ya pidiendo y yo qué sé, haciendo delincuencia ni nada de esto. Si tú eres una persona legal, pues que te respeten como tal, y tú tienes que respetar la legalidad del sitio donde tú Que es la adaptación que tenemos los seres humanos, ¿no? De los cambios como muy yo opino igual en ese sentido. Yo siempre he pensado, sobre todo en los últimos años, que a mí me maravilla la capacidad que tenemos de adaptarnos, de aprender, de aceptar cualquier nueva circunstancia y al final te haces a esa circunstancia, ¿no? Y eso también al final es un crecimiento interno claro, para la persona, para lo que somos. Y eso me parece maravilloso y además eso como que te da mucho poder, ¿no? Porque dices, bueno, si ahora cambia la circunstancia por lo que sea y tengo que hacer una cosa nueva laboralmente o de pareja o tal, sé que puedo hacerlo porque tengo esa capacidad. Entonces yo creo que ese mensaje es muy bonito y muy empoderador también para cualquier persona, el saber que al final tenemos esa capacidad, las personas, sí. y es posible partiendo de ese lugar. Obviamente los cambios son difíciles y cuestan trabajo y cuestan energía y un esfuerzo, pero el saber que se puede hacer es lo que nos da la fuerza, ¿no? Para poder saber Sí, hacerlo. esa capacidad hemos adquirido haciendo la emigración. Incluso la emigración no es solamente cambiar de país a país, No, de la hecho, emigración éramos es nómadas. Antes no éramos sedentarios hasta que claro, se descubrió la agricultura. sí, Antes viajábamos todo, todo, libremente en todo busca el de mundo, la emigración existe desde que existe humano. Entonces la emigración no es mala. Hay distintas formas de emigración. Hay emigración por necesidad, hay migración forzosa, hay emigración, el turismo que hace allí y te gusta un sitio y encuentra un novio o una novia y y te quiere vivir de quedas allí, sin pues es sí, otra emigración. O sea, hay mil formas de emigrar. La emigración no es mala. Lo que malo es decir cosas negativas sin base ninguna. Eso es lo malo. totalmente. Bueno, también yo creo que no lo habíamos planeado,
pero ahora con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando sobre el tema de la inmigración, todo lo que está pasando, ha sido un vídeo que se ha dado de forma natural. Yo me alegro de hablar de este tema, primero por conocer un poquito más tu historia, te lo agradezco un montón que hayas compartido un poquito más sobre tu historia y también porque la gente quería escuchar esta segunda parte, yo creo que pueda aportar, pueda daros a las personas una visión diferente o, bueno, simplemente conocer un poquito más la historia Claro, de una familia que ha emigrado y que ahora nosotros creemos que nuestro país es este. Nosotros amamos España, adoramos España, totalmente. vivimos aquí. Vosotras, cuando llegasteis, era muy pequeña, vuestro país, yo creo que ese es vuestro país que tiene mucha Totalmente. más influencia. Yo quizás como llegué más tarde, entonces yo tengo 2 casas, Pakistán y España. Los 2 son mis casas y me siento orgulloso. Y nosotras también nos sentimos orgullosas. Así que hasta aquí este vídeo. Yo espero que os haya gustado y si os gustaría otro vídeo más de una tercera parte de nuestra historia, podemos hablar de ello también. Dejárnoslo en los comentarios y lo hacemos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Chao!